Buenas y bienvenidos sean todos a este podcast. Nosotros somos Silver Wizard Olis. y Wizard, y esto es 2DM Entra en un Bar. El tema que nos convoca hoy, aunque seguramente nos vayamos por la rama como siempre, gira alrededor de un juego que salió hace 22 años, en el 2002 por lo tanto, que es uno de los juegos, si no entiendo mal, sacando el Baldur's Gate 3 que salió ahora hace relativamente poco en comparación, que respeta el espíritu de los juegos de rol, no solamente las reglas, porque usa reglas de tercera edición de Calabozos y Dragones, sino por todo lo que ha desencadenado después. Estamos hablando del Neverwinter Nights, un juego desarrollado por BioWare que tiene otros tantos de este estilo, muy buenos también, y que tiene varias particularidades. La primera es el motor de juego que usa, que se llama Aurora, y que de entrada le daba la posibilidad a la persona que lo comprara de hacer sus propios mapas. Y a través de esos mapas podría conectarse en una partida de LAN, por ejemplo, con sus amigos y hacerlos recorrer el mapa, que podría ser una dungeon o lo que sea, ¿no? No nos interesa tanto hablar del juego en sí, de la campaña original de Neverwinter, que por cierto está ambientada en Neverwinter y en los Reinos Olvidados, sino más bien en las posibilidades que el motor de juego Aurora abrió y sigue abriendo hasta el día de hoy para los roleros del mundo. Cabe destacar que es un videojuego de rol en tercera persona en 3D. Para la época en la que salió, gráficamente bastante pasable. No es lo más lindo que vayas a ver en el mundo en cuanto a gráficos, pero es un juego que supo resignar un poco de la parte visual en pro de tener un mejor motor, y creo que lo más destacable es eso, justamente es el motor, es la herramienta Aurora y la posibilidad de jugarlo en modo campaña en individual como tantos otros RPG que habían salido hasta el momento, y también jugarlo en LAN o online, en servidores online, justamente por esta cualidad de tener una herramienta que te permitía a vos desarrollar tu propio juego sobre un motor que ya estaba prehecho. Y creo que es lo que ha hecho que este juego persista hasta el día de hoy, 22 años después, y siga estando vigente, y ha dado la posibilidad a mucha gente de poder jugar rol con un soporte antes de la existencia de lo que hoy en día todos conocemos como virtual tabletops, que se pusieron tan de moda, que son básicamente un soporte para tirar dados y para tener algo visual y poder jugar a través de Discord o a través de otros sistemas de comunicación sin estar en vivo en una mesa. Neverwinter lo hacía dentro de un videojuego. Sí, a ver, por un lado era cuando nosotros éramos mucho más jóvenes, como casi 20 años más jóvenes, era la herramienta que había, digamos. O sea, si vos En vivías, esas épocas, claro, cuando todo esto era campo, cuando todo era campo. Bueno, esto no sí. tenías Roll20 y todas esas herramientas que tenemos hoy en día, o Fantasy Grounds o el que a vos te guste, como para decir, bueno, estoy lejos de mi compañero de mesa, pero podemos rolear igual. Y lo bueno que tenía el Neverwinter es que las tiradas de ataque que hace el sistema son tiradas de ataque de tercera edición. O sea, el sistema tira un dado de 20 caras, como sucedería en el Baldur's Gate, por ejemplo, y añade todos tus modificadores, te calcula la CA del enemigo. O sea, usa el mismo sistema, igual que los viejos Baldur's Gate usaban AD&D, o que el Baldur's Gate no usa quinta edición. Bueno, el mismo sistema. O que, bueno, mención especial para el Caballeros de la Antigua República, que usa también un sistema parecido Sí, un sistema parecido. al de tercera, que es el de Star Wars de 20. De hecho, Caballeros de la Antigua República es un juego bastante equiparable con Neverwinter, con la única diferencia de que no vino con la herramienta Aurora incluida. Porque creo que el plato fuerte de Never siempre fue esto, la posibilidad de que te hacía sentir un desarrollador a escala, pudiendo hacer tu propio módulo completo. Sí, De cero, de una grilla en cuadraditos, a tener un mundo hecho por vos a partir de una herramienta que además
aunque la interfaz no sea lo más amigable del universo, hay que decir que es bastante fácil o sea, no necesitabas para las cosas básicas tener un conocimiento súper zarpado de programación o de algo para poder generar un módulo en el cual vos te pudieras meter con tus amigos y pudieras jugar. No, de hecho, desde lo más básico que es el mapeo, que cualquiera que tiene el juego puede entrar al motor y hacer sus mapas, o sus NPC o lo que sea, y ver los hechos realidad, y compilar un módulo y mandárselo a sus amigos para que lo jueguen si quieren. Ujú. O mismo desde la parte del scripting, de lo que entre comillas diríamos programación, porque quizás no es tan complicado como programar algo de cero, pero tiene algo de lenguaje de programación y esas cosas. Ujú, sí. Yo conozco un montón de gente que no sabía nada y empezó a hacer scripting para su servidor de Neverwinter Nights. Y ahí obviamente hay gente que sabe de programación o que estudia programación y que puede trasladar eso a hacer cosas muy locas en un juego Sí, que tiene 20 años, ¿no? sí. Para el que no lo conoce de absolutamente nada, Neverwinter hoy en día está en Steam a la venta, una edición mejorada, digamos, que salió en 2018, perdón. El Neverwinter siempre trajo tres herramientas: el juego básico, el juego normal, donde vos hacías clic, entrabas y te ponías a jugar, y añadido a eso traía un cliente que estaba todo dentro del mismo juego, un cliente Dungeon Master que te permitía entrar a vos con opciones de DM, de director de juego, lo cual hace que tengas ciertas ventajas, como la de poder manejar diferentes NPC, la de poder moverte por todos los mapas, la de poder premiar con experiencia a la gente que está jugando, y también el Aurora Toolset o la herramienta Aurora, que era la herramienta de desarrollo. Entonces podías tener un juego como, no sé qué había en ese momento, bueno, el Caballeros de la Antigua República o cualquiera de esos juegos donde podías sentarte a jugar las campañas que ya venían prehechas en el juego, y cuando se te terminaban las campañas o te cansabas o a lo mejor tenías la intención de jugar con tus amigos, abrías otra pequeña microherramienta que traía, que era el Neverwinter Server, que te permitía montar tu computadora como un servidor, cargar un módulo y que pudieran entrar tus amigos desde sus clientes a ese servidor y poder jugar todos juntos. Creo que lo innovador del momento, pensando que esto fue hace 22 años atrás, era eso, era poder ponerte de servidor haciendo un clic y permitirle a otra gente compartir con vos el mismo módulo, mientras había una persona que podía entrar con el cliente de DM y dirigirles una campaña ahí adentro. Sí, tal cual. Y, o sea, estaba clarísimo desde entrada que cuando sacaron el juego dijeron, bueno, nosotros queremos que ustedes usen esto y hagan sus propias cosas. Y al darte la herramienta de DM, lo que te están diciendo es queremos que lo uses para jugar rol esto, que queremos que hagas una dungeon, una aventura y que lo puedas jugar con tus amigos y vos manejar a los enemigos y ese estilo de cosas que para la época y para ahora sigue siendo recontra flashero Sí. porque no volvió a pasar eso. Creo que si estamos hablando de Neverwinter hoy es porque no pasó otra vez. De hecho, una de las cosas que más, por lo menos los que somos medio gamer como vos y yo, hemos visto, es que los juegos han avanzado muchísimo en motor gráfico. Se han ido haciendo mucho más pesados, mucho visualmente, mucho más completos. Han alcanzado un nivel de realismo y un nivel de imagen que te genera una inmersión muy zarpada y hacen que cuando estás ahí disfrutes como si estuvieras realmente en el mundo, pero nunca ningún juego dio la libertad a la gente de poder meterse con el motor. Digamos, siempre los juegos privilegiaron la parte de hacerse más lindos y a lo mejor de tener un sistema o de mejorar un sistema, pero nunca le dieron al usuario la herramienta para que pueda modificar ese sistema y para que pueda seguir jugando a lo largo del tiempo. Y creo que BioWare cuando creó Neverwinter, yo creo, yo creo que no lo hizo de benevolente, en realidad creo que vio el negocio de decir, si dejo que los usuarios modifiquen lo que yo hice, voy a seguir vendiendo esto forever and ever porque siempre va a haber algo nuevo y no necesariamente trabajado por la empresa. Hoy en día hay toda una comunidad de desarrolladores de Neverwinter que han mejorado el juego infinitamente y ninguno de ellos trabaja para la empresa y ninguno de ellos recibió un centavo por hacerlo. Bueno, de Eh, hecho hay un set de campañas que se vende, que muchas de ellas están hechas por la comunidad. Y de hecho el último parche que recibió el juego fue hecho por la comunidad. sí, sí.
Pero bueno, de todos modos, la comunidad, o sea, gracias a esto, a estas herramientas que brindó la empresa, la comunidad se hizo enorme y bastante fiel en un sentido, porque siguen habiendo servidores al día de hoy, y bueno, en parte por eso estamos hablando de esto, con mucha cantidad de usuarios constantes, y es común encontrarte gente que te dice, sí, yo juego Neverwinter hace, no sé, 10 años, 15 años, etcétera, y hay gente que empezó hace relativamente poco, hace, qué sé yo, en la pandemia, vamos a decir. Además, otra cosa, como decía, el sistema, el motor del juego, hace todas las tiradas como si estuvieses usando el sistema de tercera edición, porque es lo que hace. Así que nunca va a ser lo mismo que vos agarres otro juego como, no sé, imaginemos que haces un mod para el Minecraft, vamos a decir, que también puedes levantar un server, y le pones que puedas hacer tiradas y que te... No es lo mismo porque el sistema del juego no corre en 3.5 tercera edición. Sí, el hecho de ser, a ver, no es un simple RPG. O sea, no es que por un lado es un RPG que está ambientado en Calabozos y Dragones, porque eso, si vamos al caso, vos podrías haber agarrado el motor de Lineage y haber hecho un Lineage versión de D&D, y lo que hacías era ambientar un juego a D&D. Y Neverwinter no, Neverwinter es un juego que está hecho, estructurado sobre las reglas de 3.0 de Calabozos y Dragones, y siempre ha respetado eso. Por más que el módulo base sea de Forgotten Realms, sea de Neverwinter, de la ciudad de Nunca Invierno, vos podés hacerte lo que sea. Yo conozco gente hoy en día que no son de este mundo, no son de este planeta, y han agarrado el Neverwinter, el juego Neverwinter, para hacer un juego futurista con navecitas voladoras. A partir de programar, a partir de diseñar, a partir de todo, de modificarlo completo, solamente dejando el esqueleto, el motor. Y aún así, las tiradas siguen siendo las de 3.0. De Sí, tal D&D. cual, tal cual. Con el tiempo, bueno, empezaron a aparecer servidores que básicamente hicieron lo que la empresa quería que hagan. Hicieron su propio mundo, lo subieron a internet y la gente se empezó a conectar. Y después la comunidad fue agregando un montón de cosas al juego. Mejoras gráficas, mejoras para que la gente pueda personalizar su personaje. Nuevas clases que fueron agregando de parte de la comunidad. Distintos tilesets, o sea, empezaron a inventar gráfica para el juego para que pudieras tener diversos ambientes y biomas y etcétera, etcétera. Y todo lo que se pudiera inventar se hizo. Pero entre esas cosas se inventó bastante rápidamente. De hecho, una bolsa de dados, que era algo que vos le podías dar a los jugadores para que hagan tiradas, que era algo que el juego base no te dejaba hacer porque sí, vos no podías agarrar y decir, bueno, voy a hacer una tirada de escuchar a ver qué onda. Bueno, con ese ítem y ese script, cualquier persona podía decir, voy a hacer una tirada de escuchar o de lo que sea. Y entonces a partir de ese momento ser DM se transformó mucho más en ser DM que lo que era antes, porque podías literalmente dirigir una aventura como si estuvieses en una mesa, con la diferencia de que los combates iban a ser más automatizados porque las tiradas iban a ser solas, digamos, las iba a hacer el juego. Lo cual tiene, o sea, más allá de las restricciones del motor del Neverwinter, porque obviamente no es lo mismo imaginarte todo en tu cabeza que estar viendo un render 3D en la pantalla, digamos, pero teniendo en cuenta las limitaciones, a la vez es como que sustrajo lo más pesado de D&D, que es el combate justamente, porque ahora las tiradas son automáticas y ves numerito que sale en la pantalla y es más divertido hasta te diría. Si me das a elegir, prefiero un combate en D&D que en una mesa por lo rápido 1000 veces, digamos. Sí, a ver, es la facilidad de tener algo que hace que cuando vos tengas que combatir no tengas que pensar a ver qué dote tengo, a ver qué maniobra hago, a ver qué aplico, simplemente le das clic al que querés pegarle y el personaje va y le pega. Sí, hay cosas simples de la vida, como por ejemplo que si vos querés tirar una bola de fuego con tu mago, puedas ver, o sea, puedas hacer un clic y ver la bola de fuego que sale volando y explota y mata gente, en vez de tener que sacar la Tus calculadora. compañeros incluidos. Claro, en vez de tener que sacar la calculadora y ver cuánto sacaste los dados. O sea, está bien que hoy en día Roll20 hace lo mismo, ¿no? Pero Sí, esto, a ver, estamos hablando de algo que fue en su momento creo que innovador justamente por eso, porque te da ciertas facilidades a las cuales probablemente la gente que está jugando hoy en día o que arrancó no hace mucho, que conoció no hace mucho los juegos de rol, diga, va, bueno, pero a ver, Fantasy Ground también hace lo mismo, sí, pero eso hace 22 años no lo teníamos.
hace 22 años teníamos juegos bastante planos que se hacían llamar RPG y vos hablabas con los NPC y nos parecía algo súper zarpado cuando dependiendo de la respuesta que le dabas al NPC, el NPC te reaccionaba de una u otra manera. Y es como que no estábamos con la cabeza pensada para o preparada para esto de decir, me meto con mis amigos y no con dos o tres porque el juego me limitaba un multijugador de dos o tres personas. Acá se trataba de, si me da la conexión y me da la computadora, me monto un server y puedo meter 10 players. Sí, y Una también la otra mesa de 10. opción, que era, tengo ganas de jugar rol, pero no tengo mesa y no tengo amigos que jueguen rol, entonces me voy a meter a este servidor argentino o español o de habla hispana, y va a haber un DM ahí y yo voy a poder jugar con mi personaje y estoy jugando rol, básicamente. También, aclaremos una cosa, o sea, vos no entrabas a Neverwinter con el manual de D&D, así que había mucha gente que entraba a jugar que no tenía idea del universo de D&D ni lo que era un juego de rol en sí. Pero rápidamente también las comunidades se fueron armando alrededor de eso, en general llevadas por gente que sí sabía de D&D y que había dirigido y por eso estaba interesada en el tema. Ujú, Y la otra salvedad es que no tenés motor de voz en el Neverwinter, entonces el rol que vos podías hacer era siempre escrito. Escrito en tiempo real, ¿no? Obviamente. ujú, Pero para hacer un paralelismo con alguien que nunca haya jugado Neverwinter, pero haya visto otros juegos, lo mismo que, bueno, en su momento el Lineage o el WoW, por ejemplo. Vos veías un personaje, escribías y apretabas Enter y salía la burbujita arriba de tu personaje con lo que decía. Bueno, se armaron códigos de simbología para cuando estabas describiendo una acción, cuando estabas hablando, si estabas diciendo algo off-roll, si estabas, bueno, incluso hasta para los pensamientos se ha hecho ujú, un código del estilo. Y después, en los viejos foros, que hoy en día no se usan gracias a Discord, se fueron poniendo las hojas de personaje del manual de cada clase para que la gente que se va a hacer un guerrero sepa que es un guerrero en el mundo de, bueno, de fantasía en cuestión, pero supongamos de D&D. Y empezaron a salir mundos o módulos basados en Reinos Olvidados muchos. Y también otros módulos propios, digamos, de gente que decía, yo no quiero jugar un setting hecho, quiero hacer mi propio setting y entonces voy a tomar de D&D las clases y voy a tomar a veces las deidades y a veces no. Y el resto lo voy a poner todo en una wiki o en un foro o en un lo que sea y se lo voy a transmitir a la gente que entre. ujú. Sí, hay que reconocerle un montón de puntos buenos, un montón de puntos destacables que ha tenido Neverwinter a lo largo de estos 22 años que tiene. Y es el hecho de que acercó de alguna manera conceptos del mundo del rol que hoy en día, con el surgimiento de Vox Máquina, de las mesas de Matt Mercer, de Dimensión 20, de un montón de cosas, todos tienen, o incluso de series como Stranger Things, todos tienen en el imaginario lo que es Calabozos y Dragones, lo que son básicamente los juegos de rol, pero hace muchos años atrás no era así. Y las comunidades de personas que jugaban mesas de rol eran muy chiquitas. Y generalmente, si vos decías, yo juego de rol con mis amigos, eras un sectario por empezar, como mínimo. Entonces, porque estaba todo ese concepto de cosa rara. Y creo que Neverwinter lo desmitificó un montón acercándote al mundo del rol de alguna manera sin dejar de ser un videojuego, porque sigue siendo un videojuego, sigue teniendo cosas que son propias de los videojuegos y sigue teniendo comunidades que vienen de la mano del videojuego. Hay mucha gente que conoció el rol a través de Neverwinter, pero que nunca se sentó en una mesa a jugar como tal. Claro, que siempre siguieron Y, jugando en Neverwinter, digamos, que su único contacto con el rol fue ese. y hay que hacer la salvedad. No es lo mismo. Neverwinter siempre va a ser un videojuego y D&D mesa, el juego de rol de mesa siempre va a ser el juego de rol de mesa, pero creo que Never logró tomar un cachito de lo mejor de ambos mundos y meterlos en una sola cosa. Entonces, dentro de las comunidades de Neverwintero de hoy en día, te vas a encontrar con un montón de gente que sabe lo que es un sistema de reglas, que sabe lo que es el de 20, que tiene conceptos básicos de dotes, de generación de personajes, de cosas que vienen de D&D, pero nunca tocó D&D. Y de hecho hay un montón de gente que por jugar Neverwinter tiene un montón de conocimiento de Forgotten Realms sin saber, sin haber jugado nunca realmente Forgotten Realms, por la ambientación propia del juego. Entonces creo que le hizo a lo largo de la historia un gran bien a todo lo que era el material de D&D, a todo lo que era el mundillo de las mesas de rol,
trayéndolo un poco a el reino de los videojuegos. Sí, de todos modos yo sigo pensando que al día de hoy, fuera de una mesa, sea virtual o presencial, lo más cercano que podés tener una experiencia de rol es Neverwinter. Y digo lo más cercano, no sé si porque, o sea, para mí inherentemente son cosas distintas, no porque uno sea más rol que el otro, sino porque Neverwinter, los servidores de Neverwinter están 24 horas abiertos, digamos, y eso de por sí ya genera una particularidad que a una mesa de rol no se va a dar nunca, que es un mundo persistente. Ujú. Y vos en un mismo mundo de Neverwinter podés tener, y de hecho lo hemos presenciado, en un mismo servidor dos parties distintas que están en, se le llama quest, cuando estás en modo mesa de rol, digamos, cuando hay un DM presente haciendo una aventura, se le llama quest, y pueden haber dos al mismo tiempo en el mismo mundo, Ujú. y eso es una particularidad muy difícil de lograr de otra manera. Sí, aparte, también para el que no conoce, nunca ha sabido nada ni ha jugado Neverwinter. Este concepto de mundo persistente es algo que creo que se instauró con Neverwinter precisamente, y es la idea de que es una mesa de rol que está 24/7 online y que no depende exclusivamente de la presencia de un director del juego. Es decir, vos podés entrar un día en donde hay un DM que va a dirigir una mini quest o una mini campaña y te vas a poner ahí, vas a interactuar y vas a tener al DM narrándote y describiéndote cosas como haríamos cualquiera cuando nos sentamos en una mesa de rol. Pero también si un día no puedes dormir a las 3 de la mañana, te puedes conectar y el servidor sigue estando, el juego sigue estando, tu personaje sigue estando y podés irte a matar bichitos. Y si bien no roleás, pero ahí tenés la parte en la que sigue siendo un videojuego. O sea, podés hacer lo mismo que harías si entras a Baldur's Gate cualquier día y te pones a jugar en Baldur's Gate cualquier día. Para agregar a eso, obviamente tiene la parte de hay NPCs que te venden cosas, no es un DM roleándote al tabernero o al armero, entonces vos podés juntar oro, comprar ítems, vender ítems, etcétera, etcétera. Pero también agrega esta dimensión de que no es común, además, no es común para los jugadores de mesa tampoco, de mi personaje existe todo el tiempo, no es nada más cuando tengo que rolear adelante de tal NPC o cuando el DM me pregunta algo, digamos. En las mesas, sobre todo en las mesas principiantes, pero igual es como una modalidad de juego donde está más orientado al combate, a matar bichitos, a todo eso. El Neverwinter te aniquila si sos ese tipo de jugador, básicamente. Porque si vos entras un día que no hay DM, o en un momento que no hay DM, y te cruzás con otros jugadores, van a empezar a rolear con vos en personaje, y se espera, o sea, la comunidad espera que vos puedas rolear tu personaje aunque no haya DM presente, digamos. O Eh, hacer la típica de salir corriendo para el otro lado y fingir demencia. sí, bueno, hay gente ¿Qué que es pasa? alérgica al rol, ¿no? Pero Sí. Aparte, como decía Wizard hace un momento, te permite seguir estando en contacto con tu personaje, poder jugar con tu personaje, pero a lo mejor ese día hay un DM que está dirigiendo una quest que tiene una temática o una forma o algo que no te interesa y te permite hacer esto de que haya un party haciendo una quest con DM y vos aún así estés, no sé, queriendo matar al tabernero por otro lado a tu bola o roleando con otro party o haciendo otra cosa con otro DM o matando bichos vos solito en la otra punta de los mapas. Entonces es como que te da determinadas libertades que no rompen con la inmersión porque seguís estando con un personaje, seguís estando en un juego, te vas a cruzar con otra gente y te vas a poner a rolear. Y también creo que tiene algo que a veces las mesas no tienen, que es que incentiva al jugador a generar su propio juego. Porque vos en una mesa de rol dependés de un día a la semana de reunión y sabés que vas a ir ahí a jugar como player y te va a estar dirigiendo a alguien, te va a estar conduciendo a alguien a través de la aventura, a través del mundo. En el Never vos podés entrar, te cruzás con 3 o 4 players, no tienen nada para hacer y quizás surja un rol de los mismos jugadores sin DM de por medio. Como la típica de nos juntamos y vamos a rolear mientras vamos a matar al dragón. Y ya tenés toda una cosa que tiene el mismo concepto que una quest, tiene el mismo concepto de algo que harías en mesa con tu grupo de amigos y no tenés la dependencia del DM porque el módulo ya te está dando un soporte persistente y te está dando cosas que te vas a aprender. Creo que es algo que le da mucho valor en sí y también creo que son toda esta suma de todas estas cosas
la que ha hecho que el juego dure tanto a lo largo del tiempo y que esté tan vigente al día de hoy, porque el día de hoy sigue habiendo servidores que siguen teniendo mucha gente, quizás no tantos de habla hispana, pero sí hay un montón de servidores, bueno, hay una institución en servidores norteamericanos que es Arelit, que sigue teniendo muchos players al día, Claro. habiendo juegos que gráficamente le pasan el trapo 1000 veces a Neverwinter. Sí, a ver, siendo realistas, en la época en que salió Neverwinter ya había un juego que le pasaban el trapo gráficamente. Pero Arelil, la última vez que me fijé, hace un par de semanas, tenía como 250 players online, dividido en varios servidores, ¿no? Pero son todos del mismo setting y de la misma gente. En este preciso momento, en los 4 servidores que hay online de la Elite, en uno hay 49, en el otro hay 36, en el otro hay 24 y en el otro hay 21. Bueno, Player imagínate, online. o sea, Y 40 players estamos online es, madrugada. claro. Y además es un server bastante estricto con respecto al rol, o sea, si entras ahí estás roleando todo el tiempo, digamos. Sí. Pero bueno, volviendo al ejemplo este que vos decías, también se da a veces y muchas veces se da aparte, el ejemplo contrario, que es, estás vos solo en el servidor y está el DM también, o un DM, porque hay muchos DM por servidor. Sí, Por una cuestión idealmente. idealmente sí, por una cuestión de disponibilidad horaria, ¿no? Y puede pasar que de repente vos en la historia de tu personaje habías puesto algo o pediste rolear algo en particular y de repente te hacen una quest para vos solo y estás desarrollando la trama de tu personaje de una manera que en una mesa es más difícil, digamos. Sí, Entonces, tiene mucho de cuestión personal también, porque la persistencia del módulo en sí hace que vos pases mucho tiempo y no siempre ese tiempo está invertido en una historia, en una trama sola específica. De hecho, como bien vos dijiste, suele haber muchos DMs, suele haber más de un DM, y cada DM puede hacer su trama dentro del mismo mundo, con la misma gente. sí, Entonces te va a pasar que un DM va a decir, bueno, ahora vamos a hacer la típica trama de un rey de un castillo se enoja con otro y hacen una guerra, y a la par el otro DM dice, bueno, ahora vamos a hacer una trama de asaltaron una carreta y hay que ir a rescatar un par de personas. Y están coexistiendo en el mismo momento, en el mismo módulo, en días distintos o en varios episodios, pero suele haber múltiples tramas, suele haber una trama central que cohesiona el servidor siempre, que es la trama principal, pero después puedes tener montones de quests funcionando en el mismo momento, dependiendo la cantidad de DMs que tengas o la disponibilidad de tiempo que tenga el DM. sí, tal cual. Yo creo que con el tiempo, con los años, como no podía ser de otra manera, la gente fue entendiendo cómo era la movida esta de jugar un servidor persistente. Creo que al principio los servidores eran mucho más caóticos en el sentido de que había muchos DMs y cada uno hacía lo que le pintaba. Y con los años se fue entendiendo esto de necesitamos que haya una columna vertebral de la trama del servidor y no podés hacer 5 campañas grandes al mismo tiempo, tiene que haber una o dos grandes y el resto que sean one shots. Empezó a jerarquizarse los distintos DMs de un mismo servidor, entonces tenías un DM que se encargaba de la trama principal, otros que se encargaban de las tramas grandes y después tenías a los otros que hacían las cosas más chiquitas todos los días. Y como que se fue haciendo una estructura bastante, o sea, bastante estandarizada, digamos, para los distintos servidores. Creo que hoy en día casi todos los servidores se manejan así. Pero bueno, el tema también es ese. Vos en una mesa de rol no tenés tanto tiempo disponible a tu propio personaje como en un servidor de Neverwinter. Porque básicamente en un servidor de Neverwinter el límite lo pones vos, por un lado. Y por otro lado, porque en una mesa de rol siempre estás tratando de aprovechar el tiempo, porque te juntaste una vez a la semana con tus amigos, lograste arreglar un maldito horario y te sentás y tenés que darle para adelante en la trama. Y entonces es, bueno, pasan de acá para acá y después van a hablar con fulano de tal y después tienen que ir a resolver esta parte de información que les había quedado pendiente. Y quizás en el medio de eso vos un montón de veces tenés ganas de decir, tengo ganas de sentarme a hablar con este otro personaje de otro jugador porque pasó algo que me gustaría rolearlo, digamos. Y a veces pasa, muchas veces pasa, que esa cosa que vos querías rolear va quedando en el tiempo y cuando llega el momento en donde podés finalmente sentarte a hablar con los demás, ya quedó en el olvido eso, digamos, ya no tiene Ujú. sentido. Bueno, en Neverwinter nunca te va a pasar eso, porque siempre vas a tener tiempo para sentarte y rolear lo que vos quieras. Sí, hay un montón de cuestiones que suelen ocurrir, que por ahí nosotros somos de ambos mundos, nosotros somos del mundo del rol de mesa, pero también jugamos mucho Neverwinter. De hecho, nosotros dos nos conocimos en el Neverwinter. Y por ahí
hoy día, después de tantos años de estar en una cosa o en otra, podemos ver esas diferencias y podemos apreciar también el valor de esas diferencias, pero creo que una de las cosas más ricas en cuanto a lo que es el desarrollo de personaje en diferencia de mesa es que normalmente un DM no se puede permitir irse por las ramas de su campaña cuando está en una mesa para dar lugar a las side quests o para dar demasiado lugar a las historias del background, a las que se desprenden del background de los personajes. Entonces, uno cuando se pone al frente de una mesa lo que hace es una especie de malabar para tratar de meter lo que el background del personaje le está pidiendo, el jugador le está pidiendo a través de su background, en la trama principal para que el jugador sienta que tiene desarrollo personal en su personaje en la medida en la que va avanzando la campaña. Porque las campañas de mesa tienden a necesitar tener un ritmo y a necesitar tener una dinámica en donde los personajes vayan evolucionando todos a la par y por ahí detenerse o irse hacia un lado en la trama personal de alguien implica arrastrar a todo un party a tener que hacer lo mismo. Eso en Never no pasa nunca, porque te puede agarrar un DM a vos solo, aunque haya otros player online, y hacer una parte de tu trama como podés vos como player hacer valer tu backstory, poniéndola en contacto con la backstory de otros personajes y hablando de eso y generando roles a partir de eso, porque el jugador se autogenera su rol y se lo autogestiona en muchos sentidos. Entonces creo que una de las cosas que más atrae o que hace que uno le agarre tanto cariño a Neverwinter es eso, es que en una mesa de rol es muy raro que vos cumplas al 100% la expectativa que tenés en la backstory del personaje y que veas al 100% desarrollado tu personaje como te gustaría. En Never te va a pasar que lo vas a poder hacer, porque el tiempo en que pasas ahí es mucho mayor y las libertades que tenés dentro del juego también son mucho mayores. Obviamente tiene que haber un sano equilibrio, porque si no se te vuelve jugar al sim adentro de otro juego. Sí, obviamente es lo mismo que un día en una mesa venga el DM y te diga, bueno, roleen ustedes, yo los miro. Y una vez que lo hagas va a estar bueno porque los personajes van a rolear entre sí, vas a sacar un montón de cosas de la backstory de los personajes y va a estar buenísimo, pero si lo haces todas las veces va a llegar un momento que te van a decir, bueno, quiero hacer algo. Entonces es necesario obviamente que haya un DM para que eso no ocurra, digamos, para que exista ese balance del que hablas. Pero me gustaría hacer hincapié en una particularidad que para mí se decanta de esto que estábamos hablando, y es que en general el que hace una backstory para Neverwinter tiene todo esto en cuenta. O sea, quizás no la primera vez, quizás no la segunda, pero eventualmente entiende el mecanismo y se suele hacer una backstory que quizás no dependa tanto del DM, sí que el DM pueda usar y que si quiere pueda desarrollar. Y suelen hacer más hincapié en, primero que nada, estructurarla bien y en las ambiciones de los personajes, porque es lo que el personaje quiere conseguir y es lo que vos le estás dando al DM como, bueno, esto no es fundamental, pero me gustaría mucho que el personaje lo logre. Eso para mí es algo que en mesa se da muy poco, salvo que vos lo plantees o que sea una persona que, no sé si decir si es experimentada, sino que como que se toma en serio el personaje. En mesa he visto muchísimas veces gente que te hace una backstory de un párrafo o dos como mucho. Y tienen la esperanza de que nunca surja en la mesa porque, bueno, esto es una justificación porque me lo pediste, digamos. Qué sé yo, mi personaje es, no sé, guerrero porque estuvo en la milicia y salió de aventuras porque nunca salió de su pueblo y quiere ver qué hay afuera. Uh-huh. Ok, listo, no la podés usar para nada esa historia. O sea, ¿qué vas a hacer? En Neverwinter suelen tener más carne las historias porque tenés que tener algo que contar con tu personaje, digamos. Sí, igual convengamos que también está la diferencia marcada del soporte. El jugador de Neverwinter es escritor por naturaleza, pues sabe que va a meterse en un juego en donde va a escribir. Desde el acto de tener que tener un teclado y que tu rol sea netamente escrito, ya te va marcando el lineamiento de que de alguna manera no está hecho para vagos. Bueno, no. no. No es que vas a andar con las flechitas y los clics nada más, porque cuando te topes con otro player, lo ideal es que te pongas a rolear y ponerte a rolear implica agarrar el teclado y ponerte a escribir. Entonces, si vos comparás, y vos que has estado de DM, si vos comparás lo que son las historias que te puede escribir un player en mesa o que te puede contar un player en mesa a las que te suele escribir un jugador de Neverwinter sobre su personaje, vas a ver que tienen como 3 o 4 páginas más. Sí, olvídate, ni hablar. O sea, hay muchos vicios que se repiten
Porque vos en mesa tenés el personaje protagonista que te hace la backstory, que es el hijo del rey, que tiene sangre de ángel, que tiene la espada matadragones 5000 que la heredó del abuelo muerto y no sé qué más. Y en Neverwinter te puede pasar eso. La diferencia es que vos en Neverwinter tenés un servidor que tiene, no sé, 15, 20 personas online o 30 o 40. Y entonces a esa player le decís, esa historia no sirve, haces otra cosa. Em, pero, o sea, hay vicios comunes entre los jugadores de rol, obviamente. Sí, Pero me parece que el Never te demanda más esto de tener que tener una historia completa porque tu personaje se tiene que defender en una situación donde tenga que rolear absolutamente solo, digamos. No podés hacer una tirada de, ay, DM, yo sé de este pueblo y no sé, ¿está en claro. tu backstory o no está en tu backstory? Si está en tu backstory lo sabés, si no está no lo sabés, amigo. Sí, y Em, esa es otra diferencia también que hay y es el soporte. Cuando vos te sentás en una mesa, tu DM es el mundo y vos no lo estás viendo y no tenés por qué conocerlo. claro, Entonces surge esto de, sé que existe un pueblito tal y la pregunta al DM o, ¿está lloviendo en este momento o hay bichos en ese lugar? En el Never vos tenés un módulo, te basta con recorrer el módulo una vez y ver todo lo que tiene y todos los servidores de Neverwinter Online son mundos persistentes que tienen una historia, así que seguramente tengan una wiki o un foro o un Discord en donde te cuente cómo viene la mano del servidor y antes de entrar, a ver, puede pasar un player novato que entra sin leer absolutamente nada, pero por lo general alguien que ya jugó en Neverwinter y va a entrar en un servidor lee la historia antes de crear el personaje, sí. lee la historia del módulo. Entonces vos ya vas con cierto nivel de conocimiento y haces rica tu historia, no tanto para el momento en el que te toque que un DM te dirija una campaña, sino para el simple momento en que te topes con otro player. Es que en realidad Porque es más ese el tema, porque cuando un DM te dirige a la campaña, dirige el DM, entonces eh, ya está. Es lo mismo que en una mesa, digamos. Quizás no necesitas saber tanto porque el DM te va llevando o te va planteando la situación. El tema es cuando estás fuera de ahí, que viene un personaje y te dice, yo soy de la aldea tal, y vos sabés dónde queda esa aldea, o sea, leíste la historia del server, sabés si es lejos o cerca de donde naciste vos, qué se dedicaba en ese pueblo, qué sé yo, no sé. Son mundos persistentes donde toda esa información en la mayoría de los casos está a disposición y en general el que juega Neverwinter trata de saber esas cosas para no quedar en offside, digamos, en una situación de rol. Siempre puedes hacer el típico rol de, ay, no me acuerdo, o no, yo nací en la ciudad tal, entonces nunca salí de ahí, no sé qué, y puedes ir descubriéndolo a medida que jugás, pero aparecí en el medio del camino con la cabeza golpeada con una piedra y tengo amnesia, no sé sí, bueno, nada. esa es clásica de mesa también, así que podría ser. Sí, sí, por eso, la podés hacer en Never. El problema es que en mesa vos eso lo podés pilotear muchísimo tiempo Sí, y de hecho podés ser el típico vago que nunca va a avanzar de ahí porque tenés el DM que todo el tiempo está rellenando lo que vos no sabés para llevarte a través de la historia. En Never vos eso lo haces 15 minutos. y sos un gil aparte, o sea, quedá como un Y gil. ahí te dura un día porque al siguiente día que te vas a encontrar con que todos están roleando y te están contando las historias de su personaje y demás, mínimamente vos ya caminaste un poco en el servidor y ya tenés que conocer algo. Entonces hay una diferencia de necesidad de aprender cosas y de tener cosas para tener herramientas para tu personaje y hacerlo cada vez más rico. Que creo que es otra cuestión también del hecho de que en mesa la construcción de un personaje es un trabajo del player coordinado con el DM, con mucha ayuda del DM. En Never, la construcción de tu personaje es tuya. Tu Sí, personaje va a valer tanto y va a ser tanto y va a destacar tanto como vos le pongas en énfasis a la hora de rolear. obvio. Y además, que cuando vos te haces un personaje para una mesa, estás pensándolo en trabajar en equipo, digamos. O deberías estar pensando en trabajar en equipo porque vas a ser parte de una. No ocurre siempre. Bueno, pero vas a formar parte de una party permanente, digamos. Funcionás en el grupo y nunca vas a funcionar fuera del grupo, salvo con todas excepciones. En el Never es todo lo contrario, vos te haces un personaje y estás solo, salvo que hayas entrado a jugar con un par de amigos, que puede pasar. En general te haces la backstory en modo single player, digamos, y después vas construyendo con los demás personajes on roll. Después quizás se haga un grupo on roll en el servidor y sea tu, entre comillas, party permanente, pero de inicios no. Entonces la historia de tu personaje en una mesa no se va a ver tanto justamente por eso, porque no es solamente tu personaje, son todos los personajes. Y en el Neverwinter es todo lo contrario, es solo tu personaje, para vos al menos, y eventualmente irá construyendo con otras personas en el momento.
Para mí, por lo menos la experiencia que yo he tenido es que los personajes de Neverwinter son mucho más profundos que los personajes de mesa, pero mucho. Sí, sí, yo creo que sí. A ver, estamos hablando de, y me parece importante hacer esta salvedad, estamos hablando de un juego que está basado en reglas de sistema de 20 de calabozos y dragones, y lo estamos equiparando a mesas de calabozos y dragones, porque cuando hablamos de profundidad de personaje, sabemos que hay otros juegos de rol con otros sistemas que sí te permiten justamente esto, que están hechos para eso, para que vos puedas tener un desarrollo del personaje, una profundidad con backstory y que en realidad la trama principal queda en un segundo plano porque lo que importa es el impacto hacia los jugadores a través del personaje. Por ejemplo, hay múltiples juegos de Mundo de Tinieblas que hacen eso, que están hechos para eso, o incluso La Llamada de Cthulhu o La Sombra del Ayer, etcétera. Hay un montón de otros juegos. Pero en lo que es el clásico D&D, vos lo que haces es crear un personaje que va a vivir una historia y se va a convertir en épico a partir de convertirse en un héroe, y héroe se va a convertir por sus acciones, no por su backstory. Entonces, no tiene nunca tanto tiempo para detenerse, salvo que su pasado tenga una incidencia en la trama deliberada. No tiene mucho tiempo para detenerse en esa evolución. Va evolucionando porque va evolucionando la forma en la que toma decisiones, los pensamientos que tiene a partir de lo que ocurre y todo ese camino que van haciendo los héroes desde que son level bajo hasta que se consagran como héroes épicos, que en Never es mucho más lento, es mucho más solitario, es mucho más puntualizado. Entonces, literalmente vos podés juntarte con un grupo de personas y pasar horas roleando tu historia, el carácter de tu personaje, la manera en la que se refiere al resto del mundo, y no necesariamente qué tantos bichos matan o qué tanto llegan al final de la aventura, porque el concepto de una mesa es que vos arrancás una campaña que tiene un principio y un final. El concepto de Neverwinter es un mundo persistente, que persiste a través del tiempo, de los años, de los players, y hay mundos persistentes que han persistido con mucha persistencia. hay servidores de Neverwinter que están desde el 2009 al día de hoy vigentes y online, y si bien han ido modificando el módulo y han ido cambiando un par de cosas, sigue siendo el mismo mundo. O sea, como para que se den una idea de lo que puede llegar a durar esto del mundo persistente. Sí, hay ejemplos también de servidores que han armado una campaña principal, han concluido esa campaña principal y después han vuelto a hacer otro módulo de la misma saga, digamos, años después, que se han vuelto a construir, como vos mencionaste un montón de veces a mí, así que se lo comento a la gente, Isla Grifos. O bueno, el caso de Aldor 3, que va por la tercera edición de su servidor, donde va pasando lo mismo. La historia llega a un punto álgido, se resuelve un conflicto y bueno, hasta acá llegó el servidor, armamos otro nuevo. En el caso de Aldor, bueno, pasaron al Neverwinter 2, después pasaron a otro juego y ahora volvieron a la edición mejorada, porque de hecho salió un Neverwinter Night 2, pero no caló tan fuerte en la comunidad, No. porque no era lo mismo. Y bueno, todas esas cosas van pasando. Los personajes... Bueno, eso es algo que en mesas es difícil que pase. Tiene que ser mesas muy largas y particulares, digamos. Y en Neverwinter no es tan difícil, que es que vos tengas un personaje desde que tiene 15, 16 años, 19 años, y lo tengas hasta que se muera de viejo. Y en el medio tuvo familia y consiguió títulos y no sé qué. Y te pones a jugar con los hijos de tu personaje, Exacto. con los nietos. Sí, sí, eso es normal, digamos. Hay un Eso montón de historia de eso. en Neverwinter es muy normal porque el mundo sigue y tu personaje tiene un ciclo. Y cuando vos te creás un personaje de raza humana, te pegás a un ciclo muy breve. Los servidores suelen tener un tiempo interno del servidor para marcar, para medir el paso de los años. Entonces vos sabés que tarde o temprano, por mucho que te guste tu personaje, va a llegar a viejo. Lo vas a ver vivir la vida entera, lo vas a haber jugado viviendo la vida entera. Y es algo muy difícil, pero muy difícil que en mesa vos puedas ver eso, porque generalmente las historias abarcan un recorte determinado de tiempo de vida de un personaje, salvo que sean campañas larguísimas.
Bueno, y aparte la otra es que Eh, en una mesa vos te juntaste hoy, te juntaste la semana que viene y es el mismo día en el juego, sí. digamos, no pasó el tiempo. Y en el Neverwinter no, si vos tenés una campaña, o sea, una quest hoy y otra la semana que viene, capaz que en el medio pasaron, no sé, 6 meses. O incluso cuando va con la típica es salen de la ciudad porque van a ir a rescatar a tal tipo en tal zona y en el medio te va pasando, vas teniendo que dormir porque se hace de noche, tenés que comer porque entonces el mismo viaje, en el mismo viaje te va marcando el ritmo de los días. Y eso por ahí en mesa, los días, un día te puede durar 2 horas de rol y otro día te puede durar 5 minutos porque el DM te lo pasa por alto. En el Never es más recursivo, eso es más, Sí, y tiene más el mismo ritmo. Si bien a veces uno está jugando y no le da bola al paso de los días y demás, hace de cuenta que está, porque por ahí pasan mucho más rápido de lo que uno pasa de tema o de lo que uno pasa de roles. Entonces, capaz te juntás en una taberna a beber, te pasaste 5 horas de reloj en la taberna roleando con otros players y en términos de tiempo de juego, capaz que te pasaron 6 días. claro, Pues si sí, nada, estamos en la no te misma pasaste noche. 6 días en la taberna, claro. Y yo lo he hecho, pero por otras cuestiones de la vida. O sea, digamos que mientras estás roleando el tiempo no se considera, pero fuera de eso, en general se toma en cuenta o se toma alguna referencia de tiempo. A veces que no se toma el reloj interno del juego, sino que se toma una referencia externa, como digamos, no sé, cada año de la vida real son 5 años dentro del juego, por ejemplo. Ujú, Lo que pasa es que, bueno, a efectos de cansos y qué sé yo, en el Baldur's Gate 3, por ejemplo, tenés 2 descansos cortos por día y, bueno, y cuando descansás, haces el descanso largo, pasa al día siguiente. En el Neverwinter no pasa eso, porque si no, cada vez que uno descansa pasaría al día siguiente para todos. Entonces, creo que son 24 minutos, una cosa así, que son 8 horas y tenés que esperar sí o sí 8 horas para descansar otra vez. Así que un día es una hora y piquito. Pero bueno, creo que hemos hablado más o menos de la cuestión. Hay un montón de... No sé si un montón, no es lo que era antes, que había muchos servers de verdad. Hoy en día son menos, pero siguen estando activos. La comunidad sigue trabajando muy fuerte en esto, desde nivel de hacer scripting, otros ujú, como mejorando la parte gráfica, modelando cosas 3D para agregarle al juego y hacer cosas espectaculares para un juego que tiene 22 años. ujú. Sí, Parecido, sí, para que, perdón que te corte, pero para que entienda a la gente que no lo conoce, Beamdog, bueno, Steam hoy, que es el que está distribuyendo el juego, tiene una comunidad, existen foros y cosas como el Neverwinter Vault, en donde, y bueno, y hoy en día Discord, porque se usa mucho Discord, en donde hay gente que tiene sus propios servidores, pero aparte tenés scripters, que son los que se encargan de todo lo que es la parte de programación en sí. Por ejemplo, a ver, el juego básico tiene ciertas opciones, pero con el tiempo los scripters, los programadores han logrado opciones que son maravillosas, como, no sé, por ejemplo, los personajes duermen en el juego y vos podés poner a dormir tu personaje, pero normalmente si lo haces con lo básico, el personaje se va a acostar en el suelo, se va a sentar en el suelo y te va a dar simplemente el tema de, bueno, durmió, recuperó sus conjuros o lo que sea. Y hay programadores que han logrado que el personaje, en vez de sentarse en el suelo, se acueste en una cama y te muestre gráficamente que se acuesta en una cama. Eso se hace a partir de la programación. O lo mismo, oficios, profesiones, viajes en carreta, viajes en barco, todo eso se trabaja a partir de la programación. Y después tenés otro tipo de usuarios que lo que hacen básicamente es mapeo, que es construir módulos. O sea, utilizando la herramienta Aurora, hacen ciudades, hacen aldeas, pueblos, ríos, montañas, y hay otra parte de la comunidad que agarra toda lo que es la parte visual o gráfica y en vez de hacer modificaciones de programación para que funcionen herramientas del juego, lo que hacen es modifican gráficamente. La mayoría robándose de otros juegos que gráficamente están mejor y adaptándolos, pero no sé, hay gente que ha hecho que los ríos, que el agua en el juego se vea mucho mejor, que la naturaleza que puedes tener en un bosque se vea mucho mejor. Le han dado como un improve al juego básico que era muy cuadrado y muy feo en muchas cosas, como para hacerlo más agradable a la vista. Pero aún así, visualmente, el Neverwinter nunca va a ser lo que es, por ejemplo, Baldur's Gate. no, 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 olvídate, olvídate. no está hecho para eso. No, no lo va a hacer jamás.
por un lado. Por otro lado, creo que tampoco era, o sea, creo que tampoco fue la idea, porque de nuevo, cuando salió ya estaba atrasado en cuanto a lo gráfico. Sí, yo creo, de nuevo, prescindieron total y completamente de la parte visual en pro de tener un motor potente, en pro de tener un motor ágil y un motor potente. Y creo que por eso también hay una pequeña cuestión que yo siempre digo, qué pena que funcione así, pero a la vez entiendo por qué funciona así. Y es que Neverwinter no tiene un solo mapa. O sea, no es que vos haces un mundo y podés recorrer completamente todo el mapa libremente y lo vas a ver completo como harías en Lineage. Claro, no es un mundo Toda abierto, la, digamos. Sí, sí, de alguna manera es un mundo abierto, pero el tema es todo mundo persistente de Neverwinter está construido a partir de mapas en baldosa, entonces en áreas, cuadrados de áreas sumados y unidos a través de transiciones. Entonces cuando vos estás en una ciudad y a lo mejor querés ir al valle que está al lado, probablemente tengas que pasar de un mapa a otro a partir de una transición. Y es algo que por ahí, para el que está acostumbrado a juegos en donde simplemente corres y corres y corres y corres para adelante y podés moverte por todo el mundo, es un poco molesto. Hoy en día no tanto, porque Neverwinter ya no es un juego pesado en requerimientos para cualquier PC promedio de las que cualquiera tiene. Pero en su momento, hace 22 años, cuando tenías que cargar de un área al otra, probablemente estaba 5 minutos ahí esperando que te cargue el siguiente mapa. Sí, sí. También, a ver, siendo realistas, pongo el ejemplo de la campaña que estamos jugando con vos, que estás dirigiendo. Vos hiciste el mapa de la ciudad principal y de hecho jugamos adentro de la ciudad. Y sin embargo, cada vez que estamos roleando, vos elegís un recorte de ese mapa porque es enorme, es inmenso realmente. Y no es práctico para jugar, ver todo el mapa completo. Entonces lo vas como fraccionando. Ujú. En ese sentido, la verdad que si vamos a cosas como Roll20 y todo eso, no me parece más incómodo, digamos. Si lo No, comparás con no, otros RPG, sí, obviamente está hoy a años día luz. no. Pero Pero para hoy día, de mí, nuevo, porque estamos acostumbrados a las virtual tabletop donde necesitas hacer lo mismo. Para poder visualizar el mapa completo de una ciudad, lo haces completo como lo dibujarías en mesa y después vas agarrando de cachitos y lo vas recortando y lo vas pegando en la grilla o vas haciendo las dungeons y vas pasando. Pero en el 2008, 2009 vos venías de jugar Mu Online, Lineage o Warcraft y ahí no tenías ninguna transición de área de un lado a otro, ahí simplemente correteabas por todo el mundo a lo que vos querías y vos entrabas al Never y te chocaba un poco esto de que ibas por el mismo caminito y se te terminaba el cuadrado del mapa y tenías que pasar al siguiente que seguía el mismo camino, pero tenías que atravesar un área y eso pedía que se cargue un nuevo mapa en la computadora, con lo cual para compus de aquella época era un poco pesado. Y eso también supone una gran concentración del mapper, del mapeador, de saber que cuando construye un mapa, un cuadradito, que es un mapa, al que sigue tiene que seguirle el mismo río, porque si no se te termina el río en la transición del pasaba. Nosotros jugábamos un server en donde tenías un río que se terminaba en un mapa, en el otro no seguía, seguía en el siguiente, y eso es porque muchas veces cuando vas mapeando te vas confundiendo con esas cosas, pero eso era para qué, para no tener un área tan grande, para no pedir demasiados recursos a las máquinas y poder ir cambiando cachito a cachito y poder ir construyendo cachito a cachito un módulo mucho más grande. sí. Sí, de nuevo, creo que el Never tiene esa cuestión de construir de lo fácil a lo difícil. A lo difícil, no sé si llegamos o sea, no sé si la comunidad llegó al límite de lo que se puede hacer todavía. Como vos decías antes, hay gente que hizo del Neverwinter borrón y cuenta nueva, hizo un juego futurista con naves voladoras, así que no sé qué tanto más se puede hacer. Y también puedes hacer un servidor tuyo con lo que hay, con lo que te viene en el juego, y hacer un buen servidor igual, digamos, porque al fin de cuentas lo que Sí. importa es la historia que vas a contar ahí adentro. Entonces creo que tiene esa magia que es compartida con la mesa también, de que vos podés recién haber empezado o tener solo el manual de player y el de DM o el de player solo y ponerte a dirigir y hacer la mejor campaña de la historia. Y después con el tiempo podés, o sea, también podés ir sumando suplementos y suplementos y suplementos, sobre todo en tercera edición, y meter aliens y dragones recontra específicos y un montón de cosas más, clases custom y todo eso, y también hacerlo funcionar.
creo que está bueno, pero para mí introduce algo al rol que no es nada común en las mesas, por lo menos, que es trabajar en equipo desde la parte de los DM, digamos. Que creo que con el tiempo se fue haciendo menos desafiante, pero originalmente era un desafío grande, porque en general el que está detrás de la pantalla no quiere que le autoricen la trama que va a hacer, o sea, si es DM es para hacer lo que quiere. Y con el tiempo se fue generando, bueno, esto que hablamos antes, como que se fueron organizando y jerarquizando las cosas de los DM para que todos puedan dirigir al mismo tiempo y nadie se pise con nadie y todo eso. Y me gustaría relacionarlo con algunas experiencias que hemos tenido y otras experiencias que se han intentado a lo largo del tiempo. Nosotros invitamos a Logos en uno de los 3DM de hace tiempo. Y con Logos hizo un setting de él, digamos, que tomó las deidades de Reinos Olvidados, pero que el resto es de él. Y lo particular de eso es que otros jugadores de ese setting, entre los cuales me incluyo, hemos hecho campañas con ese setting a modo de spin-off, digamos, ¿no? Ujú. Para mí fue algo natural porque, de nuevo, jugué mucho y juego hace mucho tiempo en Neverwinter, así que la idea de un mundo usable por muchos DM no me parece nada rara. Pero después, uno de los muchachos que está en nuestro Discord, Krelian, a quien le mando un saludo, o bueno, como sea, también hizo una campaña en el mismo mundo, con su propia línea del tiempo, o sea, no pisando eventos de otros DM. O sea que hay como un ápice ahí de la idea de mundo persistente. Sí, a ver, entiéndase, porque al ejemplo que venís dando suena a escenario de campaña, que es lo que pasa con los escenarios de campaña. Alguien crea un escenario de campaña, como pasó con Everron, que fue creado en un concurso por gente común y corriente, y la diferencia está en esto. No es solamente la creación del escenario de campaña, no es solamente que Logos haya hecho un escenario con sus propias deidades y sus propios eventos, sino es que se jugó una campaña y esa campaña se volvió canon Claro, y ese canon fue respetado por otros DMs y fue tomado como canon. De y, hecho, y yo lo que también hice, estoy dirigiendo algo que viene de ahí, bueno, que tal tiene... cual, tal cual. Bueno, la campaña que vos estás dirigiendo es como 2000 años en el futuro de la primera campaña. Yo dirigí una que era 500 años después de la primera campaña, pero era un spin-off, o sea, era un futuro alternativo. Y no estoy jugando la campaña de Gon, pero sé que es en la misma época, sobre un evento particular. O sea, de la campaña original, en un momento los personajes fueron a hacer X cosa y se agarró de eso y en esa época temporal, en otra parte del continente, arrancó esta campaña. Y lo que yo tomaría del Neverwinter para hacer algo así, pongo el ejemplo de Lobos porque vino acá y porque es amigo Ujú, y porque, bueno, de hecho yo dirigí una campaña de esas y vos estás dirigiendo otra. sí. Lo que digo es, estaría buenísimo que se puedan hacer dos campañas en simultáneo en la misma línea temporal y que eventualmente los hechos de una partida afecten a la otra o incluso que se puedan mezclar. Ujú. Yo voy a hacer un comentario respecto de lo tuyo. La campaña que yo estoy dirigiendo, de hecho, Logos arrancó a dirigir una campaña tipo steampunk ambientada en lo que él había hecho antes, pero 2000 años después. Y esa campaña llegó hasta un punto y yo la retomé, pero la retomé un año después, Claro. con personajes que tenían, o sea, con personajes que ya había en la mesa de él y personajes nuevos que se añadieron, y sí, pero sigue siendo lo mismo que él había hecho. Obviamente le hice un par de modificaciones de un par de cosas por una cuestión de que sean funcionales a lo que yo quería dirigir, pero sigue siendo habiendo tomado como canon lo que él había hecho un año antes. Y respecto de eso que vos estás diciendo, yo tengo dos experiencias puntuales que fueron muy buenas y que nunca las volvimos a repetir por una cuestión de falta de tiempo, pero dentro de poco, en un tiempo, vamos a hacer un 3DM con un amigo que vos lo conocés, que es Sí, Gonzalo Beholder, el Beholder. y el viejo. Y con él y su hermano y otro par de amigos más, nosotros teníamos un grupo que hacíamos difusión de rol y cada tanto hacíamos eventos. Y en uno de esos eventos que habíamos organizado se nos ocurrió dirigir en paralelo dos mesas de Vampiro la Mascarada. Una la dirigía yo y una la dirigía otro chico del grupo. Eran dos parties distintas en el mismo momento en la misma ciudad
y nosotros con el otro DM cada cierto tiempo nos íbamos cruzando y nos contábamos más o menos lo que iba pasando en la otra mesa, porque eventualmente las partes se iban a encontrar, porque estaban en el mismo mundo, en el mismo momento, funcionando, cada uno teniendo su aventura. Tenía la particularidad de que como era un evento, iba a ser un one shot, una mesa era de cazadores y la otra era de vampiros. Entonces la idea era que cuando se encontraran se hicieran pedazos mutuamente porque uno estaban cazando a los otros y viceversa. Y fue una experiencia genial. No solo por el tema de que supuso el desafío de llevar un party y tratar de mantenerlo acomodado en un lugar y ir a ritmo con el otro que iba al lado en los sucesos, sino con el tema de tener que, normalmente cuando sos DM y estás acostumbrado a ciertos, a dirigir y a ciertos juegos y demás, no te cuesta dirigir. Es algo que te termina saliendo como algo que haces y ya. Pero fue un desafío para mí, para Matías, que era el otro DM, tener que ponernos de acuerdo porque previo al día del evento me acuerdo que nos juntamos a hablar sobre la historia, sobre lo que cada uno iba a dirigir y a tener pequeñas notas y pequeños puntos en donde sabíamos que, bueno, no pases por acá o pasá por acá como para que te vean, pero salí rápido porque voy a estar con el otro party y fue una cuestión de coordinarte con el otro DM para que funcione. Y la verdad que funcionó muy bien y fue una muy linda experiencia. Sí se mataron al final, se dieron como si no hubiera mañana, eran cazadores de Cazador la Venganza con vampiros de Vampiro la Mascarada que se encontraron en un punto, se venían persiguiendo y se hicieron pedazos. Es algo muy lindo que siempre de alguna manera quise volver a repetir con algún otro DM, pero es difícil de sostener. Tenés que tener como mucha predisposición y de alguna manera tener mucha coordinación. Creo que en Never es mucho más fácil eso. Sí, sí, claro. Bueno, pero creo que también por el mundo persistente en sí. Pero bueno, creo que es algo que se puede tomar. Otra cosa que los dos hemos tomado desde el Neverwinter es la idea de tener bueno, hoy en día un grupo de WhatsApp con los jugadores, aparte del grupo de WhatsApp con los jugadores, digamos, pero que sea para rolear específicamente. Sí. Y usamos el mismo código del Neverwinter, que es bastante simple y se lo comento por si alguien lo quiere hacer. Hoy está bastante popularizado el tema de los asteriscos para rolear acciones y para hablar en personaje únicamente escribís normal y si querés poner algo fuera de personaje, o sea, vos pones una doble barra al principio o al final. Y los pensamientos entre paréntesis. Claro. Yo en particular no me gusta que la gente rolee pensamientos. Bueno, sé que a vos tampoco, porque es súper metagamero, nadie sabe lo que... Paréntesis, ¿qué dice este tipo? Paréntesis. Claro, hola, ¿cómo estás? Entre paréntesis, uy, otra vez este pelotudo. Claro, ¿no? Es súper off-roller y la gente lo usa para eso encima, no es que lo usan para cosas interesantes. Normalmente la gente lo tiende a usar para insultar o de hecho yo lo veo mucho en el Never para coaccionar las acciones de los otros. Sí, la típica de, hola, ¿cómo estás? Y entre paréntesis, ¿se lo digo o no se lo digo? Como para que el otro sepa que vos estás esperando que te pregunte algo o que hagas algo. O la típica de, uy, qué bueno que no se dio cuenta. Y vos que estás enfrente te quedás como que no me di cuenta de que, ¿por qué no me di cuenta? No me quiero dar cuenta. Es como, esto pasó en una mesa que estábamos jugando con Tomás, uno de los chicos que lo tenemos que invitar todavía. Y él estaba dirigiendo y uno termina un combate y alguien le pregunta a uno de los personajes, ¿cómo estás? Para ver cómo estaba, de si le habían pegado mucho. Y él respondió, y en una escala del 1 al 44 estoy como en un 10. Bueno, a veces con los pensamientos se dan ese tipo de off-roleadas y a veces incluso con las acciones también. Pero bueno, es algo que implementamos por esto de que da mucho más juego a los personajes de manera individual. Es una forma de que los personajes hablen entre sí, que planeen, que se cuenten cosas de su vida, que lo que sea, fuera del horario de la partida, entonces eso no te retrasa la partida, que es algo bastante importante. En el Neverwinter tampoco es que vos estás en medio de una quest o de una aventura con un DM y te vas a poner a rolear el pasado de tu personaje, sino que vas a lo mismo que en una mesa. O sea, tratás de aprovechar el tiempo, pero tratamos de darle un poco más de profundidad con esto. Hay gente que le sirve, hay gente que no le sirve, obviamente, no es para todo el mundo. Pero bueno, son distintas cosas que hemos ido aprendiendo, digamos, o rescatando de distintas modalidades de juego a lo largo de los años y que me parece que son recontra... Bueno, a nosotros por lo menos nos ha resultado bastante bien en las mesas. Sí, sí, de hecho,
Bueno, nosotros tenemos hoy en día costumbres muy híbridas entre Never y Mesa, por la cuestión de que llevamos mucho tiempo jugando en Never y es algo que nos gusta y es un gusto compartido bastante grande, pero hemos adoptado muchas cosas del Never que creo que han sido muy productivas. Esto de usar un grupo de WhatsApp para hacer roles entre semana. Tendemos a tener campañas en donde nos juntamos una vez a la semana. Tratamos de que no ocurra esto de se juntan una vez y cada 20 días o cuando se puede, sino que tratamos de llevar un ritmo, pero a veces pasa que te quedan los PJ separados por alguna razón y en un juego de mesa clásico, en una roleada clásica, normalmente ocurre que después el DM tiene que estar malabareando para volver a unir el party y nosotros adoptamos esta herramienta de el rol diferido, el rol por chat, que ayuda justamente a que cuando vos llegues a la otra partida hayas tenido cierto tiempo en diferido para volver a acomodar el party y volverlo a tener el día de la juntada, todos en el mismo lugar y todos en la misma línea. Y creo que eso es algo grandioso. Bueno, De hecho, también otra cosa que vos has hecho es esto de, no sé, viene momento de rol personal con X personaje y va a estar solo en el momento. Bueno, lo roleamos escribiendo, por Discord, por WhatsApp, por como sea, pero lo roleamos entre semana. Entonces la próxima semana, cuando nos juntemos a rolear otra vez, esto ya está resuelto. ¿Tuviste tu parte de desarrollo de personaje o hiciste lo que querías hacer con el NPC y ahora seguimos todos desde acá? sí, Agiliza y no muchísimo. sometés a los otros players a tener que estar ahí en stand-by mientras vos estás roleando con una sola persona. Tal cual. Yo sé que hay gente, bueno, de hecho en la mesa de Tomás que estaba hablando recién, Tomás lo rolea obviamente, como hacemos todos en general, que es, bueno, este momento va a hablar solo fulano de tal, entonces los demás se van a quedar callados y él se va a otra habitación y bueno, y todos son testigos de eso, pero en esa mesa particular lo disfrutan mucho cuando pasan esas cosas y les interesa el desarrollo del personaje ese por más que sus personajes no interactúen. Uh-huh. Pero no sé si eso es normal, digamos. Me parece que va más para el lado de que es una anomalía y que en general te aburrís si no estás haciendo Sí. nada. A ver, a mí me pasa en este momento, yo estoy jugando una mesa con Marcos Yaca, que es alguien que, bueno, tenemos que subir el podcast, pero tuvimos un 3DM con él. Y ha pasado muchas veces que hemos hecho las sesiones ceros y demás individuales o que hemos tenido roles individuales y las chicas que juegan en la mesa conmigo tienden a quedarse o tendemos a quedarnos a escuchar y nosotros tertuliamos por nuestro lado mientras los otros rolean y es algo que disfrutamos, pero es una anomalía. Claro. Normalmente, y esto pasaba en mesa también, en el momento en el que, estamos hablando de 2010, ponele cuando yo dirigía en casa y demás, yo tenía un departamento con 2 habitaciones y cuando tenía que rolear algo con uno en específico, tendríamos a irnos a una pieza a rolear un ratito y dejar el resto de la mesa para que no escuchen. Y esos cortes, muchas veces cuando era de madrugada además, algunos se te dormían en la mesa o algunos se aburría o se dispersaban. Entonces uno no tiende a hacerlos. Por esta cuestión de que dejas en suspenso al resto de los players, como que los dejas de lado para darle bola a uno solo y lo haces solamente si es muy necesario. El tema de continuar la roleada por WhatsApp o por Discord te permite no hacer eso, te permite poder seguir adelante, salvo que sea algo muy fundamental para el rol del momento, pero me ha pasado con vos un montón de veces en la campaña que jugaste con Calfira. Que es un personaje que nació en Neverwinter, por cierto. Sí, me ha pasado de decirte, bueno, a ver, sigamos, total, esto, me voy a hablar con tal, bueno, después lo roleamos. Y también es una cuestión de que hay que desmitificar un poco eso, porque es una gran herramienta para dejar feliz al player. Vos, uno como DM, es dedicarle un poco más de tiempo. También esos roles son mucho más ricos y enriquecen mucho más la vida del personaje y dejan mucho más felices al player. ¿Por qué? Porque le estás dando un espacio en donde estás solo, en donde no tenés un tiempo ni nadie que esté ahí aburriéndose al costado tuyo mientras vos estás roleando, entonces se tiende a rolear mucho más personal y mucho más desarrollado, con mucho más tiempo, y eso impacta en la partida, no es que es algo que es para contentar solo al player, hay que tener en cuenta que todo esto se hace porque después eso que le pasa al personaje tiene un impacto dentro de la mesa. Claro, tal cual. Va cambiando el personaje, va cambiando la forma de actuar, va cambiando la forma de ser y eso va impactando en las decisiones que va tomando en la campaña principal.
Sí, de hecho me estaba acordando mientras contabas todo esto que Matt Mercer cuando empieza la campaña que después fue la leyenda Vox Machina, tuvo una sesión cero o varias sesiones ceros con cada uno por separado para que definan bien cómo iba a ser el personaje. O sea, para que se puedan meter bien en el papel del personaje. Y es de lo que estamos hablando básicamente, haciendo como un gran resumen. Por un lado, esto de que en Neverwinter sos vos y tu personaje mucho más tiempo, y por otro lado, esto de dar la posibilidad de rolear por fuera del horario semanal, digamos, o de lo que sea que se junten a rolear los oyentes, digamos. Estar más tiempo metido en tu personaje solo te da la posibilidad de meterte mucho más en personaje y a raíz de eso generar mucho más rol fuera de ese momento, digamos. Creo que lo que yo rescato, de nuevo, lo que yo rescato del Neverwinter como motor de rol, básicamente, es eso, que te da la posibilidad de hacer personajes más profundos y creo que muchas de las cosas que ahí pasan, incluso esto de hacer una idea similar a un mundo persistente o más parecido a un mundo persistente en una mesa con varios DMs, creo que gran parte apunta a eso, a enriquecer el rol, a hacer personajes más profundos, desarrollos más grandes de historia y todo eso. Que creo que también por eso nos gusta tanto el Neverwinter a los dos, creo que porque a los dos Ujú. nos gusta ese estilo de rol y de juego. Sí, igual también hay que hacer la salvedad, que no sé si esto es 100% bueno, nosotros le sacamos el lado bueno, pero nosotros en el mundo del Never hemos estado bastante solos. O sea, hemos estado en servidores en donde no ha habido DM o incluso en servidores que en malas épocas no han tenido player y nos hemos acostumbrado mucho a generar roles. Bueno, también digamos que la mayoría de las veces que nos pasó de estar en un server donde no había DMs es porque nosotros éramos los DMs. Oh, sí, Entonces no sí. nos podíamos autodirigir. Bueno, pero a ver, si vos te pones a pensar en términos generales, nosotros siempre nos autodirigimos. Porque, a ver, no pasan tantas cosas cuando no tenés un DM activo en un servidor. Entonces es como, te vas a sentar en la mesa a charlar con el otro, con el que aparte de que hablas todo el día por Discord, hablas todo el día por WhatsApp y conoces el personaje porque haces las mismas cosas, no tenés nada para hacer. Y nosotros nos acostumbramos a esto de sacarnos pequeñas cosas del bolsillo, de donde sea, para tener siempre algo que decir con los personajes o para tener algo siempre algo que hacer. Y es una manera diferida de autodirigirse. Sí, sí, sí. Yo a lo que me refiero es que no es que te vas a sentar como jugador y te vas a dirigir al mismo tiempo como DM, digamos. No, 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 eso no. Eh, es una práctica tan mal en mesa como en Neverwinter, digamos. Pero sí es cierto eso, que nos ha pasado siempre de, bueno, hay un server, tiene poco DM, nos ponemos de DM y a partir de ese momento nadie más nos dirige porque los DM somos nosotros. Y se hace complicado sacando algún rol que yo te puedo dirigir a vos o vos me podés dirigir a mí, así unipersonal, pero con los dos personajes juntos se suele complicar y así ha pasado en la vida históricamente de que o dirigís vos o dirijo yo y es muy difícil que nos sentemos los dos en la misma mesa. Eh, Tristemente, sí. así que Si bueno, si alguien se quiere ofrecer por como DM para que podamos sentarnos los dos en la misma mesa, sí. eh, como jugadores, digamos, que lo dejen en la cajita de comentarios. Necesitamos un Es, DM. es complejo. Pero bueno, eso creo que es Este, más una cuestión de nuestra situación particular que de los juegos en sí, porque de nuevo nos pasa tanto en Neverwinter como en mesa. pero sí, yo creo que, a ver, Neverwinter es una muy buena opción para probar algo nuevo para los que vienen de mesa, probar algo diferente y poder sacar lo mejor de ambos mundos y poder hacer evolucionar la manera en la que uno dirige a partir de tomar determinadas herramientas. Obviamente que al rolero de mesa, al Never lo va a mirar con suspicacia al principio, va a tener que aprender a tener paciencia con un montón de cosas porque tiene sus limitaciones y depende mucho también del servidor, del mundo persistente, del server al que vayas a jugar. Hay un montón de comunidades de habla hispana que están funcionales hoy en día. Obviamente las comunidades de habla inglesa de Neverwinter tienen muchos más players, todavía es como algo que está mucho más, que persiste en el tiempo mucho más. Arelit tiene muchos players continuamente y las comunidades hispanas no tanto. Pero eso es una buena opción, hay buenos servidores, hay buenos lugares, hay buenos módulos y también para ver cosas nuevas, o sea, para ver
cómo a partir de D&D se pueden generar módulos o escenarios de campaña con diferentes deidades, con diferentes ideas, con diferentes eventos. Sí, yo Y creo de nuevo, que la experiencia es a la hora de hacer world building, sobre todo si sos una persona que le interesa eso, que querés hacer tu setting y qué sé yo, es bastante, ¿cómo diría? Inspirador, ponele. Porque ves cosas que funcionan, ves cosas que no funcionan, yo lo haría distinto, yo lo haría de esta manera, esta idea me gusta, esta idea no me gusta. Podés ir absorbiendo un montón de conocimiento de eso. Y sí, yo la aclaración que siempre hago y que la gente en general no se lo toma en serio hasta que entra a jugar, es los servidores de Neverwinter, los servidores de rol de Neverwinter, que son la gran mayoría, es un juego de rol como que estás jugando D&D con tus amigos, digamos. Vas a entrar y vas a rolear tu personaje todo el tiempo, así que en muchos casos es más cantidad de rol que la que tenés con tus amigos, donde mientras tanto te reís o haces un chiste. Y bueno, a veces cuesta tomárselo en serio por esto de que es un jueguito, no es como si jugar rol de mesa no fuese un jueguito, pero es una experiencia, es lo más cercano que vas a encontrar fuera de D&D, básicamente. sí, y de nuevo, pasa lo mismo, solo que creo que por el hecho de tener este soporte de ser un videojuego, a la larga, la gente tiende a tomárselo un poco, como vos decís, un poco menos en serio, pero es muy raro que hoy día, ¿no? Antes capaz que sí había más, pero es muy raro que hoy en día vos te encuentres con una mesa de D&D con gente que se junta a jugar un juego de rol por la excusa de juntarse entre amigos y va a tirar daditos. Capaz con quinta edición a lo mejor volvió un poco eso, o no, pero teniendo en cuenta que la mayoría de los que han conocido Quinta lo han hecho por Matt Mercier y su grupo, por todos los otros grupos que hay que streamean o que ponen videos en YouTube. Es raro encontrar el grupo que simplemente va para que el DM les tire un monstruo, tiren dado, lo maten, porque no es una mecánica cómoda, no está hecho para el hack and slash puro y duro, sin nada más que eso. Y de la misma manera, Neverwinter no está para que vos entres con un personaje a subirlo de nivel matabicheando y saliendo después a PvPar gente. Tenés otros juegos mejores para eso. Nunca A fue eso bueno voy. para eso. Es que no es bueno, No, no es no bueno está el pensado motor para del eso. juego para eso. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar a veces con el que recién arranca y que como es un juego de subida de nivel, tiende a esto, yo voy, me paso todo el server, mato todos los bichos, llego a level 20, ponele, ¿y qué? Te olvidaste de la parte fundamental del Never, que es el rol. ¿Por qué? Porque vos vas a llegar a level 20 y va a ser lo mismo. Y ni vas a salir a PvPar al resto de la gente porque es algo que es bastante tácitamente regulado el tema del PvP como lo es en una mesa. Vos en una mesa no sacás un arma y le pegás un tiro en la pierna a tu compañero. ¿Verdad, Tomás? ¿Verdad, Tomás? O sí. Eh, pero normalmente no sacás un arma y le pegás un tiro a un compañero. Y en el Never no es que vas corriendo por la vida y vas y le pegás al que te cruzás como si pasaría en el Lineage, por ejemplo. Claro. O en el Mu o en el WoW. Hay otro tipo de juegos que sí contemplan la opción del PvP y que sí de hecho la fomentan de alguna manera. Me hago más fuerte porque así después puedo salir a matar a los otros. Neverwinter no está hecho para eso, porque es incómodo el motor sobre el que está hecho en ese sentido, en esas opciones, ni está hecho para que estés siempre matabicheando. Son reglas de tercera edición, de hecho. O sea, es tan incómodo como es en mesa, digamos. La diferencia es que el motor de juego te hace las tiradas automáticas, la mayoría. Las que tienen que ver con el combate, todas. Pero no es como, bueno, voy a tener este ítem y voy a tener más velocidad de ataque. No, amigo. Sos un guerrero, hasta nivel 16 no vas a tener 4 ataques por turno, así que lo lamento. Y aparte el juego obviamente maneja los rounds como, o sea, las rondas y los turnos y todo eso internamente como se hace en tercera edición. Entonces, tu personaje está parado delante de un bicho, le pega sus 4 ataques y el bicho le devolverá sus 4 ataques por round. Y si sos un Y mago, sí, vas a castear y te vas a mover y se va a terminar el round y así. Pero de sí, una sí, sí, sí. manera mucho más automatizada incluso que en el Baldur's Gate 3, por ejemplo, donde sí está mucho más claro que le toca a este personaje, me puedo mover tantos pies,
voy a castear esta habilidad y después ya no puedo hacer más nada y tengo que pasar el turno. En el Neverwinter los turnos se pasan automáticamente, digamos, Ujú. y es más en tiempo real, por decirlo de alguna manera. Sí, pero si vos más o menos tenés conocimiento de D&D de mesa y ya jugaste un tiempo en el Never, te vas dando cuenta del tema de los turnos, la cantidad de ataque. Hay cosas que se hacen automáticas, pero el juego te las va diciendo, como si te movés en combate generás ataque de oportunidad, Claro, que es algo que claro. está marcado cuando vos usás la grilla en mesa. Si te moves a la casilla al lado, genera ataque de oportunidad. Si te pones a espalda del bicho, le vas a hacer furtivo. O sea, tiene todo eso de mesa, porque después de todo viene de D&D, viene del sistema de D&D. Solo que sí es automático. Sí podés no verlo porque en realidad vos haces clic y, y tu personaje va a pegarle al bichito o a tu compañero. En mi caso, las dos. Porque a veces con mi personaje suelo pegarle a mi compañero sin querer. Eh, Pero bueno, creo que hemos dicho la mayoría de las cosas relativas a este tema. Aunque obviamente, como de este, sobre todos los temas, podríamos estar hablando 5.000 horas. Y lo hemos hecho desde hace como 10 años. Se nos cae la vejez. Se nos cae la vejez, sí. Al Sí, Neverwinter también. Y ahí sigue vigente, así que estamos bien. estamos bien, sí. De hecho, sí, hay un montón de servidores de habla hispana hoy en día, de módulos diferentes, que algunos están inspirados o ambientados en módulos tradicionales de D&D, como Ravenloft, como Forgotten, Eberron, etcétera, y otros son como, bueno, Reino de Aldor, que es lo que normalmente jugamos nosotros. Tiene su escenario de campaña propio, digamos, ni siquiera comparte deidades con nada de D&D. Y después tenés otras genialidades a otro nivel, que de paso tiro el chivo, Frontera Omega, Sí. que está hecho sobre el módulo o sea, sobre el sistema de Neverwinter, pero no dejó de ser Neverwinter hace tiempo, porque básicamente la persona que lleva ese servidor agarró todo lo que era mundo épico, medieval, fantástico, y lo transformó desde la gráfica hasta lo que busques en algo futurista. Frontera Omega es un servidor de estilo sci-fi, digamos, como Mass Effect, inspirado en Mass Effect. Así que, bueno, abrió hace poco, mando el chivo porque el dueño es un buen amigo. Pero sí, prueben. Si tienen oportunidad, si tienen el juego, ha salido, bueno, ahora en Steam está de pago la edición, la Enhanced Edition, pero ha salido gratuito varias veces y cada tanto por ahí lo largan. Está Sí, disponible para PlayStation 4, para Switch, para Android también. y Obviamente no vas a jugar en un servidor online, pero podés jugar la campaña del juego por si tenés ganas de jugar algo inspirado, o sea, con reglas de tercera edición, está disponible. sí, de hecho ahora hicieron la versión esta para Android para jugar con el celu, que de nuevo no es online, no te permite la parte online, pero como para conocer lo que es el juego. Hay streamers, hay youtubers que tienen de diferentes servidores, capaz que no de hoy en día, no actualmente, pero si quieren por ahí ver, hay de algunos servidores bastante conocidos. Y es una muy buena opción también, creo que, para aprender a llevar el desarrollo de un personaje, para aprender para satisfacer un poco toda esa necesidad que por ahí tiene uno como player de experimentar ciertas cosas a partir de los personajes, que en mesa no siempre se puede, y que uno en mesa también tiene que tener un poco de cordialidad tácita, así como uno dice, hago el sano metagame de no dividir el party, también a veces tiene que hacer el sano metagame de entender que por mucho que le ponga la historia del personaje, en el momento de la mesa es muy breve, y en el momento de la mesa lo que se tiene que vivir es la aventura. Entonces hay muchas cosas que van a quedar en segundo plano, o que, como vos decías hoy, algo que a lo mejor querés hablar con otro compañero cuando pasó el tiempo y ya no lo podés hacer. Y por ahí Neverwinter te satisface todas esas cosas, te permite hacer un desarrollo de personaje mucho más fuerte y que te puede llegar a dejar recuerdos geniales, como tenés vos con tus personajes, por ejemplo, de Never, que sé que los querés mucho más que lo que yo quiero a los míos. Bueno, sí, pero fueron personajes, uno que pasó a mesa gracias a vos,
Pero de nuevo, son personajes que jugué desde que eran muy jóvenes hasta que, bueno, sigue siendo más o menos joven porque, bueno, es un dragón, pero tuvo familia y pasaron un montón de cosas. Y son personajes súper desarrollados en el sentido de la historia. Pero sí, yo lo que también rescato del Neverwinter es, hay un montón de gente que a raíz de que se popularizó el tema de D&D, dice, quiero jugar rol, pero no tengo amigos que jueguen rol. Yo lo que les recomendaría, antes de tratar de buscar en grupos random de Facebook, he escuchado, nunca me ha pasado, pero he escuchado que hay experiencias bastante negativas. Sí, Si no, yo estoy en muchos grupos random de Facebook y leo a diario experiencias que claro, no son tan buenas. para eso nosotros tenemos el Discord de 3DM, por si se quieren sumar, de 2DM, perdón. Ahí pueden conseguir mesas con DM un poquito más certificados por nosotros, por lo menos. Pero si no es el caso, si les da timidez jugar hablando con otra gente, si quieren probar a ver qué onda, pero no quieren pasar horas haciendo un personaje y qué sé yo, pueden bajarse un Neverwinter, meterse en un server, si quieren, de algunos de estos que hemos nombrado. Por cierto, Aldor no tiene monjes. Y vivir la experiencia de qué es rolear un personaje. Que por cierto, estamos de DMs en Aldor, Yes. gracias a Arvirago, que es el dueño. Que no puso Tiramos, monjes. y que no puso monjes, sí. Y los bardos son raros. Los bardos son raros. Los bardos son raros. Que por cierto, en nota de color, mi compañero aquí presente tiene un burro en Aldor que se llama Bardo. Sí, Vayan a escuchar el podcast del Bardo y van a entender por qué. sí. Pero bueno, eso, si tienen ganas de probar algo diferente, bien relacionado, bien intrincado con el mundo del rol de mesa y demás, y siempre teniendo en mente que es algo distinto, que sigue siendo un videojuego, así que no ser tan puritanos tampoco con el tema de venir con todas las reglas, con todos los manuales de rol en la cabeza, querer volcarlos en el Never, porque tampoco van a encontrar eso, pero tienen la opción de exploren, y esto lo recomiendo, pero muy fuerte, como alguien que hace muchos años que juega Never, exploren la herramienta Aurora, es maravillosa. No se dejen vencer porque al principio no es para nada amigable. A mí me costó un montón entender un montón de cosas, pero una vez que uno le agarra la mano puede hacer cosas geniales. Puede servir como una herramienta muy grande para hacer mesas de rol sin necesidad de montar un módulo en internet para que entre todo el mundo, sino como para hacer algo privado con amigos, también les puede llegar a servir. Hoy en día tenemos un montón de herramientas copadísimas, como el Dungeon Alchemist para hacer mapas, pero que también están sustentadas sobre el motor del Unreal, y el motor de Unreal todos sabemos que es asesino de computadoras y pesado como él solo. Piensen que los mapas que se hacen en Dungeon Alchemist se pueden hacer en el Aurora del Neverwinter también, y mucho más livianitos. Y bueno, yo creo que se le puede sacar un montón de cosas. Y si algún día les pinta jugar y nos quieren encontrar, nos van a encontrar en Reino de Aldor. Exactamente. Les recuerdo nuevamente, si no quieren jugar Neverwinter y todo esto les pareció interesante, pero no para ustedes, recuerden que tienen el Discord de 2DM para buscar una mesa de rol si es lo que quieren, o para proponerse como DMs también, ¿por qué no? Recuerden que nos pueden dar una mano por Patreon y acceder a contenido exclusivo. También pueden invitarnos un tecito por la Tecito App, que viene bien para bajar un poco la resaca de estar tantas horas en un bar hablando de incoherencias. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Bye.